Viento recio. La herencia de Dios son los hijos. Vamos a orar, hermanos. Le pido que cierre sus ojos, incline su rostro en señal de reverencia a nuestro Dios y que me ponga usted en manos de Dios, hermano. Poderoso Espíritu Santo de Dios, muchas gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Señor, espero te haya agradado, Padre, la alabanza, Señor, porque es para ti, Padre. Fue con un corazón dispuesto, Señor. En tu palabra dice que tú no rechazas a un corazón contrito y humillado, Señor. Fue de todo corazón, Señor. No somos la gran orquesta, Padre, pero fue de todo corazón y con todas las ganas, Padre bendito. Te pido de tu presencia en este lugar, Espíritu Santo. Te pido que me tomes en tus manos, que no permitas que hable ni mentira ni herejía, Padre. Guárdanos, protégenos, guíanos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos al Salmo 127, verso 3, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios en esta porción, hermanos. Que los hijos son herencia. Él primero los tuvo y después nos los dio por herencia, hermanos. Por encima de lo que sea, cuida de tu herencia. Yo creo que si nos dieran ahorita, que si nos dijeran, ya no vas a recibir nada de aquí a que te llame el Señor, vas a recibir exactamente para que te gastes 500 pesos diarios de aquí a 20, 30 años, yo creo que cuidaríamos mucho nuestros gastos, hermanos. ¿Verdad que sí? Entonces, así es, hermanos. Nuestros hijos tienen por propósito ser nuestra herencia, hermanos. Y usted tiene por propósito cuidar de esa herencia, ser una buena influencia. Siendo una buena influencia, hermano, usted tiene como resultado buenos cristianos y sobre todo buenos ciudadanos. Diga conmigo, buen ciudadano. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 1, verso 5, por favor. Quien lo tenga primero lo puede leer. Segunda de Timoteo 1, verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en tú también. Esta es una porción de la palabra, hermanos, donde habla Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo le habla desde dentro de prisión, dentro de la cárcel, hermano. Fíjese qué interesante. En aquellas épocas, el predicar la palabra era delito, no era ni siquiera un pecado, era un delito. Entonces la autoridad persiguió a Pablo, lo aprendió y dice la palabra, bueno, dicen los grandes estudiosos, que se enfrentó a más de 14 juicios, hermano, por andar predicando la palabra. Entonces, en una visita que le hace Timoteo a Pablo, porque Timoteo también andaba predicando, y él tenía miedo, entró en él el miedo, hermanos. Y le dice Pablo desde dentro de la cárcel, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela primero y después en tu madre Eunice. Tenemos a una abuela que se llama ¿cómo? Loida. Y a una madre que se llama ¿cómo? Eunice, la cual no tenían una fe fingida. Dice, trae a la memoria, dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Para ese entonces te digo, hermano, que era delito predicar la palabra de nuestro Dios. Por ver a Pablo, enfrentó 14 juicios. Entonces Pablo le recuerda a Timoteo, oye, en ti hay una fe que no es fingida. Y yo creo que primero que nada, hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos, ustedes mamás, a no fingir.
Una fe no fingida. ¿Qué es una fe no fingida? Primero le entregamos las cosas a Dios, nos paramos de pegar las rodillas al suelo, seguimos con nuestro diario vivir y nos volvemos a preocupar. Esa es una fe fingida, es una fe que nuestro Dios, yo creo que es hasta pecado que no creamos en lo que Dios nos promete, hermanos. Diga conmigo, fe no fingida. Eso es lo más que le puedes enseñar a tus hijos, una fe que no se finja, reposar en el Señor. Ya lo hemos estado hablando con anterioridad. No se trata de ser amigo de tus hijos, se trata de ser su madre. Eres su mamá, no su amiga. No se trata de pasar una buena receta de generación en generación. Se trata de dar una buena educación, hermanos. Amén. Voy a hablar de 4 mujeres que fueron de influencia. La primera fue de bendición, la segunda fue a futuro y la tercera tiene que ver con acciones de ti para tus hijos, hermano. Amén. Vamos allá a Hebreos 12, versos 15 al 17, por favor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué fuerte la historia de la primogenitura, hermanos, ya la conocemos. Dice la palabra de nuestro Dios en esta porción de la Biblia que Esaú, viniendo de una jornada larga de trabajo, venía cansado. Jacob estaba preparando un plato, una olla de lentejas. Quiero que usted ponga en su cerebro la gráfica, quiero que se imagine esa porción de la palabra de nuestro Dios. Viene Esaú cansado, entra ahí al lugar donde preparaban los alimentos y ve esa sopa. Él venía cansado de la jornada de trabajo, dice la palabra de nuestro Dios. Él quería ¿qué? Reponer fuerzas, hermano. Amén. Y le dice, oye, dame de ese platillo rojo, dice la palabra de Dios. Los grandes estudiosos de la palabra dicen que era un plato de lentejas. ¿Sabe algo, hermano? Hay hambre muy cara. Hay algo que por no controlar nuestros impulsos sale muy caro. Y no ahorita, ya lo vimos en una parte de la predicación de hace un mes o 2. Disfrute hoy, pague mañana. Así le pasó a Esaú. Disfrutó su plato de lentejas y pagó mucho tiempo después con lloro, con llanto. En esa ocasión, hermanos, va Esaú y le dice, bueno, pues dame del plato. Y le dice, no te voy a dar. Sé que quieres a cambio. Sé quiero tu primogenitura. Entonces, él le dice, pues órale, juega, dame la primogenitura. Pero él ya tenía todo un circo ahí tendido. Le da a repetir unas palabras y le vende la primogenitura. Tuvo a poco el regalo de Dios. Muchos predicadores dicen que Jacob es un farsante, un profano, un ratero. No fue así, hermanos. La palabra de Dios dice en Génesis, me parece que 26, ahorita lo leemos. Dice que Dios le dijo a Rebeca que el hijo grande le iba a servir al chico. O sea, eso ya estaba establecido, ya estaba pactado, ya estaba hablado, hermanos. Ahí tenemos que yo creo que Rebeca ya había puesto de acuerdo a Jacob. Ya le dijo, ponte abusado en la primera oportunidad que tengas, hazte de su primogenitura, que véndela, que te la regale, hazle como tú quieras, pero que te dé su primogenitura. Eso ya estaba hablado, hermanos. Hay veces que con nuestras mamás
bueno, yo en mi caso, ahí en la casa con la pura mirada, tanto de mi mamá como de mi papá, porque, bueno, mi papá no estaba casi en la casa, pero mi mamá tuvo que educar a 3 varones, los educó fuerte, y no, digo, en esos ayeres no tenía mi mamá a Cristo en su corazón, tenía un lenguaje poderoso, hermanos, un lenguaje de lenguas angélicas, dice la palabra de Dios. Hoy ya mi mamá cambió y mi mamá ya, aquí estamos, ¿no? Denle un aplauso al Espíritu Santo, hermanos. Entonces, entre líneas se dicen muchas cosas, ¿no? Pásame la sal, ¿dónde está? ¿A poco no? Nomás con la pura mirada. O nada más cuando había visitas o cuando íbamos de visitas y nada más pides doble plato, ¿eh? ¿O quién no reconoce esta palabra? Ve por el hilo rojo. Ya lleva uno, ¿no? Mamá no está. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Le suena, hermano? ¿Sí le suena eso? Pues así la mamá de Esaú, ellos ya tenían platicado. O sea, Jacob no fue ningún farsante. Él le compró la primogenitura. Amén, hermanos. Si hay hambre que sale muy cara, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y antes de que digas, qué tonto, vamos a revisar, ¿qué estás negociando tú? ¿Qué estás negociando tú por un poquito de placer momentáneo? Ahí en el libro de Génesis, la escritura dice que Esaú llegó muy cansado después de una jornada de trabajo. Y Jacob estaba guisando y Esaú minimizó lo que Dios le había entregado. Le dijo a su hermano, ¿qué quieres por ese guiso rojo? Y ni tardo ni perezoso le dijo tu primogenitura. Pero esto también era un plan de Dios. Vamos allá a Génesis 25, verso 23. ¿Tendrán un poquito de agua, por favor? Génesis 25, verso 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Génesis 25. ¿Ya lo tienes, Jonah? Chale. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá. Ya ve que todo era un plan de Dios. Ya ve cómo Jacob no fue un farsante, no le robó nada a Esaú. Dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto se lo dijo a Rebeca. Gracias. El estómago de Saúl gritaba más fuerte que su propósito. Hoy en día yo digo que no es un plato de lentejas. Posiblemente sea una aventura de noche con alguien que no es tu esposa. Ese sería un plato de lentejas. Ese sería cambiar el propósito momentáneo por algo que es eterno. Dios te entregó a tu esposa, hombre, varón que me escuchas en esta mañana. Dios te entregó a tu esposa, no lo cambies por un plato de lentejas. Amén. O tal vez el tiempo que pasas con Dios viendo videos, se pueden pasar 1 o 2 horas apenas en un parpadeo. Se siente padre ver algo que nuestra carne le agrada. Eso es un plato de lentejas, porque tu verdadero propósito es pasar tiempo con tu Dios, hermano. Pasar tiempo con tu papá. Porque la palabra de Dios dice que también Dios es papá, Dios es mamá, Dios es el esposo. Amén. Y entonces mientras estás comiéndote el plato de lentejas, mientras tú estás teniendo una relación promiscua, mientras estás viendo contenido en internet que no es beneficioso para tu vida, la bendición se está esfumando sin que tú te des cuenta, hermano. Tu bendición se esfuma, es cambiar tu futuro para siempre.
por el ahora mismo de un niño berrinchudo. Deja de ser un niño berrinchudo, compórtate como adulto. La buena influencia que recibiste de tu mamá, porque yo sé que si tú estás aquí, recibiste una buena influencia de tu mamá. Amén. Lo más triste no fue el plato de lentejas, fue años después cuando Esaú lloró con un grito amargo y le dijo, Padre mío, bendíceme. Y el padre le dijo, ya no queda nada, ya te di la bendición. Fueron 20 minutos lo que le duró el plato de lentejas por el sufrimiento de toda su vida. ¿Le robaron? ¿Le robaron a Esaú? No le robaron, hermanos. Él vendió su primogenitura, lo tomó a broma. Eso que Dios te da, hermano, esa bendición que Dios te da, no lo tomes a broma, no lo tomes a un juego. Tal vez puede ser una noche de parranda, tal vez puede ser, les vuelvo a repetir y soy muy puntual en este aspecto, una noche con alguien que no es tu esposa, por un plato de lentejas, hermano. Él mismo entregó su lugar en la mesa. ¿Dónde estás entregando tú tu lugar? Tal vez lo entregaste por un trago de licor o por un momento de placer. ¿Qué tal anda tu hambre, hermanos? Un deseo momentáneo te quita el lugar de una herencia eterna. Aprende a gobernar tus impulsos. Dile al que está a tu lado, aprende a gobernar tus impulsos. Dígalo fuerte, hermano. Aprende a gobernar tus impulsos, o si no, tus impulsos te van a sepultar a ti. Eso no se lo diga, eso se lo digo yo a usted. Si no aprende usted a gobernar sus impulsos lo van a sepultar a usted. Vamos allá a Proverbios 31, verso 1 y 2, por favor. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? Muchos estudiosos de la Biblia dicen que Lemuel era Ezequías, el rey Ezequías. Y otra parte de los estudiosos de la Biblia dicen que era Salomón. Yo me inclino más por Salomón porque Salomón fue el que escribió los proverbios. Entonces, Salomón, ¿quién fue, hermanos? Fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Tú, mamá, tienes influencia sobre el futuro de tus hijos. Se dice que en esta porción de la palabra habla el rey Salomón. Otros dicen que es Ezequías. Yo en lo personal me inclino que es Salomón. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Salomón o Ezequías? Salomón, porque está en el libro de los Proverbios. Y ya decíamos hace un rato, ¿cómo te decía tu mamá? No pases por ese charco porque te vas a caer. ¿Y qué pasaba? Se caía uno, hermanos. O sea, parecía que bien certera la profeta, ¿verdad? ¿Por qué no cambiamos ese te vas a caer? Por yo pienso que tú vas a ser un gran empresario. Desde que estén chiquititos, dígaselo. Para cuando sean unos grandes empresarios, le diga a usted, te lo dije, te lo dije. Y lo hablábamos en una reunión muy amena con un matrimonio que nos invitó a comer la semana pasada, donde uno tiene que declararle a sus hijos palabra de bendición, porque uno cuando les declara, hasta cuando se tropiezan, ¿cómo eres conejo? Se quedan con eso, hermanos, se quedan conejo y conejo, y siguen conejos ya de grandes. Entonces tiene uno que declararles palabras de bendición. Si le quitas lo soñador a tus hijos, le quitas las alas, hermanos. Si te dice que va a ser astronauta, ¿qué le tienes que decir? Astronauta vas a ser y vas a llegar más allá de la luna. Deja que tu hijo sea un soñador y tu madre profetiza sobre ellos. Vamos allá, Juan 2, versos 1 al 5, por favor.
Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que él os dijere. Es lo que le digo, hermano. La mamá de Jesús, o sea, todavía no había manifestado Jesús su poder. Y es lo que le digo, entre líneas, dice muchas cosas. Se dijeron cosas con la pura mirada, hermanos. Yo que voy a andar ahí diciendo, oye, yo soy invitado en una boda, oye, se acabó el vino. Ese es su asunto, que traigan más, ¿no? Pero su mamá ya sabía el propósito de Jesús. Su mamá ya sabía que Jesús podía hacer el milagro. Jesús le dice, ¿qué tienes contra mí, mujer? Todavía no viene mi hora. Y yo creo que María le dijo a Jesús, nada más con la mirada, haz lo tuyo, haz lo tuyo. Y ustedes, bola de 12 discípulos, hagan lo que Él les diga. Y después de ese versículo, ¿qué dice? Que hizo que gente trajera agua y convirtió el agua ¿en qué? En vino. Y a partir de ese momento, cambió la vida de Jesús. Cambia la vida de tu hijo. Ahí nos lo está mostrando la palabra de Dios. Tú sabes que tu hijo es capaz de hacer cosas impresionantes. Solo está en tu palabra profética. En la semana hablaba con mi papá. Él tiene un compadre que es muy próspero en la industria tortillera. Y me contaba mi papá, su papá le dijo, tú con la primaria tienes que ser rico. No tengo para darte para la secundaria ni para la prepa. No tengo para darte nada de eso. La palabra profética de su papá. No sé si tuvo mamá, Marcos, papá. Bueno, pero en este caso fue su papá. Le dijo chiquitito, de 12 años, ¿de qué edad se termina la primaria? 12 años. Le dijo, papá, quiero estudiar la secundaria. Le dijo, ya no tengo para darte. Tú con esto, de saber escribir, leer, sumar y restar, vas a ser rico. Tú vas a ser rico. Creció con eso y es un hombre rico, hermanos. La palabra profética, en la palabra de un papá, en la palabra de una mamá, deja de estar hablando cosas que no a la vida de tus hijos, hermano. Dice la palabra del Señor que hables cosas, las cosas que no son, como si fueran. Ahí tenemos el testimonio de, no me acuerdo quién es el profeta, el de la calle, ¿cómo se llama? Brian Caro. Llegaba todo borracho a su casa. Josma. Llegaba todo borracho a su casa, su mamá le abría y le decía, ya llegó el siervo del Señor, que va a ir por las naciones, profeta, pastor. Y decía él entre su borrachera, esta mujer está más borracha que yo. Hoy en día ese pastor es un pastor, profeta, evangelista que va por las naciones. Deje de declararle a sus hijos cosas que no son buenas para su vida, hermanos. ¿Amén? ¿Se está entendiendo o me regreso? Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios, hermanos. Jesús convierte el agua en vino y cambia su vida de Jesús para siempre. Primera de Reyes 3, versos 17 al 27. Vamos a leer alternadamente. Trate de hacerlo lento para que se entienda más bien. Empiezo yo. Primera de Reyes, verso 17 al 27. ¿Ya están listos? Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Ahora vamos a hacerlo otra vez. Todos despacito. 1, 2, 3.
Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no más, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Regresamos al 26, por favor. Esta es la parte medular del mensaje, hermano. La sabiduría de Salomón versus el amor de una madre. Salomón, el hombre más sabio de su época. Y dice la palabra de Dios que el hombre más sabio que ha existido y que va a existir. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Fíjese qué interesante, hermano. Aquí tenemos un par de mujeres que dieron a luz en el mismo cuarto. Una en la noche se acuesta en su hijo y su hijo muere. Entonces ella, de manera mañosa, turbia, cambia el niño y se queda con el hijo vivo y le deja el muerto. Van a los estrados del rey Salomón y le dice, rey, tenemos esta situación, mi hijo es el vivo y esta mujer lo ha robado. Entonces dijo, bueno, ok, ¿en serio quieren a su hijo? Entonces vamos a partirlo por la mitad. ¿Qué iba a pasar si lo partían por la mitad, hermano? Lo iban a matar, hermanos. Lo iban a matar. ¿Y sabes cuál es lo más interesante, hermanos, de esta historia? Fíjate lo grandioso que es nuestro Dios y cómo nos pone esta porción de la palabra para que nosotros reflexionemos en su palabra, la meditemos en serio. Estas mujeres no eran mujeres normales, hermanos. Eran un par de rameras. Ni siquiera sabían quién era el papá de esos niños. Lo que sí sabían es que ellas eran las madres de los niños, hermano. Bueno, que ella era la madre del niño. Y tengo el leve presentimiento que pues ni siquiera sabían que era la mamá. O sea, ellas andaban en su oficio, hermanos. No dice la palabra de Dios y a una se le murió el niño y dijo, ya la libré. Voy a seguirle dando vuelo a la hilacha porque como este es mi oficio, esta es una consecuencia. Y ya, pues este era un estorbo, ¿verdad que no dice así? Ella se dolía también, ella quería tener el fruto del vientre. No importa si tuviste a tu hijo antes del matrimonio, después o en el camino, ya estás aquí. ¿Me apoyas con piano, por favor? Ya estás aquí, hermano, hermana, que me visitas el día de hoy.
Dios te va a bendecir, Dios te va a proteger, Dios te va a sacar adelante, no importa de dónde vengas, cuál sea tu linaje. Ya estás aquí, Dios te va a proteger. Madre, no tienes una idea de que el mundo te necesita mucho. El mundo necesita que seas una buena madre. Necesitamos tener una buena influencia. Úsenla para bien. ¿A poco no Satanás siempre ofrece a las mamás, cuando empiezan, buenos trabajos, ofrece riquezas, estatus, ofrece grandes cosas, hermano? ¿A cambio de qué? A cambio de que dejes a tus hijos, que dejes a tus hijos ahí vivir como puedan vivir. No dejes a tus hijos en manos del mundo. Siempre utiliza la buena influencia. Si es necesario, ejerce presión. La sociedad no se descompone, la sociedad se descompone cuando una mujer no cumple su propósito. Yo quiero que esta mañana te pongas de pie, hermano. Y no dejemos como pretexto, hermanos, que